Hola a todos, bienvenido al podcast de Unidad de Medicina Familiar número 53. Soy la doctora Mónica Serrano, residente de tercer año de Medicina Familiar, y hoy hablaremos sobre un tema crucial, los derechos del paciente terminal, tanto a nivel mundial como en México. A medida que la medicina avanza, se vuelve esencial considerar cómo se tratan a los pacientes en las últimas etapas de su vida. Así que profundizaremos un poco más sobre este tema. A nivel mundial, los derechos de los pacientes terminales están enmarcados por varias declaraciones y normativas que buscan garantizar su dignidad y bienestar. Comencemos con algunos puntos clave. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Esto implica que los pacientes terminales deben de recibir un tratamiento respetuoso, humano. Derecho a la información. Los pacientes deben recibir información clara y comprensible sobre su diagnóstico y pronóstico. Esto les permite tomar decisiones informadas sobre su tratamiento. La OMS recomienda que esta información se proporcione de manera en que los pacientes puedan comprender plenamente en las implicaciones de sus opciones y cuáles son sus diferentes manejos de tratamiento. Derecho a decidir. Los pacientes terminales tienen el derecho de aceptar o rechazar cualquier tratamiento. Este derecho es esencial para respetar su autonomía. En muchos países se permite la creación de documentos de voluntades anticipadas, donde los pacientes pueden expresar sus deseos sobre tratamientos futuros y cuáles no desean realizar. Derecho a la atención paliativa. La OMS define que la atención paliativa como un enfoque mejora la calidad de vida de los pacientes y de sus familias, incluyendo el alivio de dolor y otros síntomas, así como el apoyo emocional, una parte fundamental para estos pacientes. A nivel mundial hay un reconocimiento creciente de la necesidad de integrar la atención paliativa al sistema de salud. El derecho a la confidencialidad. La privacidad de la información médica es un derecho fundamental. Los pacientes deben de sentirse seguros de que su información no será divulgada sin su consentimiento. Y todos los pacientes, sin importar su condición, tienen derecho a ser tratados con respeto y dignidad. Esto incluye el trato humano por parte del personal médico y de todos los demás que los rodean. En México, la protección de los derechos de los pacientes terminales se encuentra respaldada por diversas leyes y políticas, aunque su implementación puede variar de estado a estado. En general, la Ley General de Salud en México, en esta ley se establecen los derechos fundamentales para todos los pacientes, incluyendo el acceso a información, atención médica de calidad y el derecho a ser escuchados en decisiones sobre su salud. En México, la Ley General de Salud también reconoce el derecho a recibir atención paliativa, que incluye el manejo del dolor y el apoyo psicosocial. Sin embargo, el acceso a estos servicios es desigual y muchas áreas carecen de resultados y de recursos adecuados. El consentimiento informado es un pilar en la práctica médica. Los pacientes tienen el derecho a recibir información completa sobre su condición y a dar su consentimiento antes de recibir cualquier tratamiento. La Constitución Política de México protege el derecho a la dignidad humana, que se traduce en el derecho de los pacientes a decidir sobre su propio cuerpo y su propio tratamiento. Los pacientes tienen derecho a rechazar tratamientos que consideren innecesarios. Esto incluye la opción de no someterse a ninguna intervención que solo prolongue su sufrimiento. Las leyes mexicanas prohíben la discriminación por motivos de salud, lo que significa que todos los pacientes, independientemente de su condición, deben de recibir atención equitativa. A pesar de estos derechos, hay varios desafíos en su implementación. La disponibilidad de servicios de atención paliativa en México es muy limitada, especialmente en zonas rurales. Muchos pacientes no reciben el alivio del dolor que necesitan. A menudo los pacientes y sus familias no están completamente informados sobre sus derechos. La falta de educación en salud puede llevar a que no se ejerzan estos derechos adecuadamente. Y en algunos casos, la formación de los profesionales de la salud en cuidados paliativos y en el respeto a los derechos del paciente no es adecuada la preparación que conlleva para abordar las necesidades específicas de cada paciente en esta etapa terminal. En algunas comunidades, las creencias culturales pueden influir en la percepción de la muerte y de la atención médica, lo que puede afectar la decisión de buscar alguna atención paliativa, que sería la mejor opción en algunos casos de los pacientes. En resumen, los derechos del paciente terminal son una parte esencial de la atención médica, tanto a nivel mundial como en México. Es fundamental que se respete y se implementen efectivamente. La dignidad, la autonomía y el bienestar de los pacientes debe ser siempre la prioridad.
Invito a todos a reflexionar sobre estos derechos y a compartir esta información con quien pueda beneficiarse de ella. Juntos podemos abogar por una atención más compasiva y respetuosa hacia aquellos que enfrentan el final de sus vidas. Para complementar todo lo que hemos platicado e ir cerrando el episodio de este podcast, contamos con la presencia de uno de los tanatólogos más reconocidos en nuestra ciudad, el licenciado Mario Torres, terapeuta y experto en tanatología, quien nos ayudará a entender mejor dónde estamos como país y qué podemos hacer en estas situaciones tan delicadas. Bienvenido, Mario. Gracias por regalarnos de tu tiempo y estar con nosotros en este espacio para nuestra audiencia de la Unidad de Medicina Familiar número 53. Gracias, doctora. Es un honor estar aquí para hablar de algo que toca el corazón de muchas familias en nuestro país. Para comenzar, Mario, ¿qué fue lo que te motivó a especializarte en tanatología? Siempre he sentido una profunda empatía por quienes enfrentan la muerte, ya sea como pacientes o como familiares. Mi objetivo es aliviar ese sufrimiento, ayudarlos a encontrar paz y significado en momentos que suelen ser caóticos y dolorosos. Mario, cuéntanos, desde tu experiencia, ¿cómo evalúas el estado actual de los derechos de los pacientes terminales en México? México tiene un marco legal interesante. La Ley General de Salud y la norma oficial mexicana NOM 011 sobre cuidados paliativos establece derechos claros como el acceso a cuidados paliativos y el respeto a la dignidad del paciente. Sin embargo, el problema radica en la implementación. Las unidades de cuidados paliativos son insuficientes, especialmente en áreas rurales, y muchas familias no están informadas sobre estos derechos. Es cierto, y muchas veces los profesionales de la salud tampoco tienen la preparación necesaria. ¿Cómo afecta esto a los pacientes? De manera significativa. En lugar de priorizar el confort y la calidad de vida del paciente, se insiste en tratamientos invasivos o prolongaciones artificiales de la vida. Esto causa más sufrimiento, tanto físico como emocional. Además, culturalmente no estamos preparados para aceptar la muerte como parte natural de la vida, lo que dificulta aún más el proceso. Hablemos un poco más sobre este tema cultural. ¿Qué patrones te ha tocado a ti observar en las familias mexicanas cuando enfrentas estas situaciones? Uno de los mayores retos es el miedo al diálogo abierto sobre la muerte. Muchas familias evitan hablar con el paciente sobre su estado pensando que así lo protegen. Esto suele generar un ambiente de incertidumbre y aislamiento para el paciente. Además, hay una presión social muy fuerte por hacer todo lo posible, lo que a veces lleva a decisiones contrarias a los deseos del paciente. ¿Qué impacto tiene esto en el paciente terminal? El paciente puede sentirse ignorado o despojado de control sobre su propia vida. He trabajado con personas que solo querían decir adiós en paz, pero se vieron sometidas a tratamientos dolorosos por decisiones que otros tomaron por ellas. Eso no solo afecta al paciente, sino que puede complicar el duelo de la propia familia. ¿Y qué hay del concepto de voluntad anticipada? ¿Cómo crees que las personas y las familias mexicanas lo llegan a sentir? Híjole, aún hay mucho desconocimiento. La voluntad anticipada es una herramienta maravillosa que permite al paciente expresar cómo quiere ser tratado en el final de su vida, pero muchas familias lo ven como rendirse o algo que acelera la muerte, por lo cual no es cierto. Mario, ¿podrías compartir alguna experiencia que ilustre estos retos y aprendizajes que has obtenido durante todos estos años? Por supuesto, acompañé a un hombre de 60 años con insuficiencia renal terminal. Él había firmado una voluntad anticipada en la que rechazaba diálisis adicional, pero su familia, movida por el amor y el miedo, insistía en hospitalizarlo para salvarlo, entre comillas lo digo. Después de varias sesiones de diálogo, logramos que respetaran su decisión. Pasó sus últimos días en casa, rodeado de sus seres queridos. La familia, aunque al principio luchó con la idea, finalmente encontró paz al saber que respetaron su voluntad. Esa experiencia destaca la importancia del acompañamiento. ¿Qué papel juega un terapeuta tanatológico en estos casos? Nosotros realmente somos mediadores y guías. Ayudamos a las familias a comunicarse y a procesar sus emociones. Y trabajamos con el paciente para que pueda expresar sus deseos y miedos. Es un acompañamiento integral, tanto emocional como práctico. Finalmente, Mario, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad para mejorar la atención a los pacientes terminales? Primero que nada, necesitamos normalizar el diálogo sobre la muerte. Hablar de la voluntad anticipada y los cuidados paliativos debe ser parte de las conversaciones familiares. Segundo, es crucial aumentar la capacitación en tanatología y cuidados paliativos para médicos y enfermeros. Y tercero,
Hay que exigir políticas públicas más robustas que garanticen el acceso equitativo a estos servicios en todo el país. Y a nivel personal, ¿qué mensaje dejarías a quienes nos escuchan? Mi mensaje es este: la muerte no debe ser vista como un fracaso, sino como una etapa natural de la vida. Acompañemos a nuestros seres queridos con amor, respeto y dignidad, y sobre todo, escuchemos lo que realmente necesitan. Mario, gracias por compartir tu experiencia y conocimiento. Este es un tema que nos invita a reflexionar profundamente y actuar con empatía. Gracias a ti por abrir este espacio. Estoy seguro de que estas conversaciones pueden marcar una diferencia en la vida de muchas personas. Así lo creo. Gracias nuevamente, Mario, y gracias a nuestra audiencia por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Tanatología y Cuidados Paliativos de la Unidad de Medicina Familiar número 53. Te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.